Buenos días, mis hermanos, en esta preciosa mañana. Quisiera comenzar primeramente diciéndole que Dios los bendiga mucho, y quiero leer Proverbios 16:6, que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Después Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y Hebreos 10:12-6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Quiero hablar hoy en esta mañana acerca de la disciplina, y quiero comenzar por algunos ejemplos que están en el Nuevo Testamento basados en la vida de Pablo, de las situaciones que el apóstol enfrentó. Y quisiera comenzar por el ejemplo de Alejandro. Alejandro fue un joven que se opuso al evangelio, y Pablo en 1 de Timoteo 1:20 y en 2 de Timoteo 4:14 dice: me ha hecho muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Hermanos, debemos entender primeramente que un ejemplo como esto es en el evangelio. Existen personas que hacen daño, existen personas que no hacen el bien. Alejandro es un ejemplo de una persona dañina que le estaba causándole problemas al apóstol Pablo. ¿Cuál fue la corrección de Pablo en este hermano? Dice: que el Señor te pague conforme a tus obras, conforme a lo que estás haciendo. Esto se llama una disciplina basada en justicia divina, que el Señor sea el que tome el control. Muchas veces en la iglesia tenemos hermanos dañinos que son personas dañinas, que nos están haciendo daño, que están haciendo tropezar a los hermanos de la fe. Entonces hay una parábola que a mí me gusta mucho, que dice, que habla Jesús, que dice: no saques la cizaña, no sea que tú, queriendo sacar la cizaña, saques el trigo. Es importante entender que cuando tengamos una situación como esta, dejemos todos en manos de Dios. No hagamos las cosas con nuestra justicia, que no hagamos las cosas apresuradamente, siempre guiados por el Espíritu Santo. Quiero ponerle un segundo ejemplo, es el ejemplo de Himeneo y Fileto. Estos hermanos estaban transmitiendo a la iglesia una falsa doctrina. Ellos decían que la resurrección ya había ocurrido. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo corrige y le hace expulsión de la iglesia. ¿Por qué hay expulsión de la iglesia en este caso? Porque esto debilitaba la fe, y el propósito de Pablo era guardar, cuidar el rebaño. Si vemos otro ejemplo, vemos el ejemplo de Pedro, cuando Pablo lo corrige frente a todos los hermanos, frente a todos los judíos. Pedro era gentil, era judío y se comportaba como gentil, pero cuando llegaron los judíos de la circuncisión, Pedro tomó una conducta que no era de Dios. Dice la Biblia que Bernabé estaba siendo arrastrado por este ejemplo de Pedro. Sin embargo, Pablo lo corrige públicamente. ¿Cuál era el propósito de Pablo en esta corrección públicamente? Defender el evangelio. Muchas veces en la iglesia nos toca defender el evangelio ante una situación o un lugar que no sea la iglesia. Muchas veces nos toca poner nuestra identidad, que es la única que tenemos como cristianos. Y aquí hay un ejemplo de Pablo cómo reprende a Pedro por una conducta que no era de Dios. Existen muchos otros ejemplos, pero quiero en esta mañana hacer énfasis de que toda disciplina lleva como propósito rescatar al hermano. El hermano puede haber hecho una falta, puede haber caído en un pecado. Bueno, eso lleva una corrección de parte de Dios. Pero el propósito principal es eliminar el pecado, que el hermano se convierta, proteger a la iglesia, eliminar falsas doctrinas. Puedes aplicar como disciplina justicia divina, en el caso de Alejandro. Hay otro ejemplo que me gusta mucho y está en las cartas a los Corintios. Dice que había un joven que se estaba acostando o que tenía relaciones con la esposa de su papá. Pablo, ante esa situación, manda expulsión de la iglesia. ¿Por qué? Porque era un hermano que no estaba
estaba haciendo las cosas desordenadamente. Pero cuando vemos en las cartas Paulinas, en las cartas Paulinas en segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios, vemos como Pablo después manda a la iglesia a que lo restaure y a que lo perdone, porque el hermano se había arrepentido. Esto es un ejemplo de que la disciplina que Pablo mandó a través de cartas sobre el hermano era una disciplina fuerte, pero era para eliminar el pecado y restaurar al hermano. El hermano se restauró, el hermano se apartó del mal y la iglesia lo recibió. En esta mañana quiero decirte que cuando estés en un ministerio y encuentres una persona que te quiera hacer daño, ponlo en las manos de Dios. Tienes una persona que está trayendo falsas doctrinas, llévalo al pastor. Dice la Biblia que primero ve al hermano, y si logras convencer al hermano, has ganado a tu hermano. Si tu hermano no te escucha, busca 2 testigos de testimonio y que queden con ellos presentes de que tú estás corrigiendo a tu hermano. Pero el propósito de esto no es eliminar la vida de tu hermano, ni hacerle daño a tu hermano. Siempre el propósito de la corrección es que las personas se arrepientan y que las personas se conviertan. Importante saber, siempre que haya algo negativo en la casa del Señor, hay una parábola de Jesús que me gusta mucho que dice, no, lo voy a parafrasear en esta mañana: no saquemos la cizaña, no vaya a ser que sacando la cizaña saquemos el trigo. Dejemos que vengan los segadores, que vengan los ángeles, y en su momento sacan la cizaña y se quede el trigo. Muchas veces existen cosas que queremos resolver al momento. Yo creo que el mejor consejo es ser guiado por el Espíritu Santo. Es lo primero, orar mucho ante una corrección, ante saber lo que se va a hacer. Segundo, entender que el pecado se corrige con misericordia y con verdad, como lo leíamos inicialmente. Y dice la Biblia que el Señor a quien ama corrige, al que tiene por hijo, Él corrige. Dios tiene tratos correctivos con la persona. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Para qué? Para que sea salva. Hay otro ejemplo que quiero poner en esta mañana. Lo estoy buscando aquí en mis notas. Y está en Corintios. Existen otros tipos de situaciones en la iglesia. Por ejemplo, Pablo le escribe a una iglesia en Corintios en que había desorden general. Cuando leemos las cartas a los Corintios, vemos que Pablo en una de sus explicaciones dice, yo no soy de Apolo, yo no soy de Pablo, yo soy de Cristo. Esto nos muestra que había división en la iglesia. También muestra que había desorden sexual en la iglesia, como le expliqué con el joven, y otras cosas que habían. Habían falsas doctrinas en la iglesia. Se estaban yendo por los dones y habían dejado el primer amor. ¿Cómo Pablo corrigió? Con cartas fuertes pero llenas de amor. Muchas veces nos va a tocar corregir de forma fuerte, pero nunca podemos dejar el amor. Porque cuando nosotros hablamos con amor, eso es lo que va a hacer restaurar a la persona. He conocido muchas veces siervos de Dios que se han equivocado en el evangelio, que han cometido pecados. Estamos hablando de personas del ministerio. Se han equivocado. Cuando han venido a preguntarme a mí, me han dicho, Rafa, este hermano, mira lo que pasó, fornicó. Este hermano le fue de pie de tropiezo a un hermano. Este hermano adulteró. Bueno, yo siempre le he dicho a los hermanos, la primera enseñanza que trae eso a mi vida es que tengo que cuidarme. Como le dijo Pablo a Timoteo, cuídate a ti mismo. Porque yo siempre le he dicho a los hermanos, si el hermano tal cayó, eso es una señal de que si yo no me cuido, yo puedo caer. Eso es lo primero. Lo segundo, decirle al hermano, en caso de que sea una corrección o que sea una falta bien grande que haya cometido el hermano. Estamos hablando de personas, no solamente que te vayan a la iglesia, sino personas de ministerio. Caíste, estamos claros que cometiste un error, pero vamos a trabajar para que te restaures. Lo primero es reconocer que te equivocaste. Lo primero es reconocer que hay un pecado. Cuando una persona reconoce eso y viene ante Dios, yo creo que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y siempre, siempre, siempre te va a restaurar. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Antiguo está David, está Jacob, están todas las personas. Todos se equivocaron. Está Abraham. Pero siempre Dios les tendió la mano. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento. Es lo que Dios quiere en nosotros.
La enseñanza de esta mañana es la siguiente: cuando encontremos un hermano o cuando estemos frente a un problema, a una situación, miremos los ejemplos de la Biblia. Yo puse el ejemplo de Pablo. A Pedro lo corrigió públicamente por defensa del evangelio. A Alejandro, expulsión de la iglesia, y dijo que el Señor le pague conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque era una persona dañina, y Pablo lo que quería era que hubiera una justicia divina. Está el caso de Himeneo y Fileto. También estaban trayendo falsa doctrina. Se aplicó la disciplina con propósito, porque todo tiene un propósito, y la disciplina en este caso fue cuidar a la iglesia y separarlos de la protección de la iglesia. Está el caso del joven que se acostó con la mamá de su papá, que enseña Pablo que había que expulsarlo, pero si la persona, cuando el joven se arrepintió, la iglesia lo perdonó y se restauró. Dios te use en esta mañana y nos use para saber qué es lo que debemos hacer, y sobre todas las cosas, ser guiados por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Te deseo por el Espíritu Santo que tengas una bendición especial. Saludos.